Hablábamos al inicio del programa, ¿qué tal Fernanda? Con Emilio, con Santiago Bissell, sobre los derechos del nombre de un artista, de un cantante, de alguien de doblaje. Hablábamos, y era lo que ibas a plantear, Santiago, el tema de Shrek, el tema del burro, que fue un parteaguas, pues porque fue Eugenio Derbez y porque fue Shrek, porque había muchos casos previos que ameritaban alzar la voz en pro de la gente de doblaje, pero no se hizo hasta que pues explotó en una película y en un doblaje tan importante. ¿Cuál es el planteamiento, Santiago, para entonces platicar con Héctor Emanuel, actor de doblaje, con Sebastián Yapur, actor de doblaje, con Ricardo Trejo, presidente de la Asociación Nacional, Tejedo, perdóname, dije Trejo, ¿verdad? Sí. Discúlpame. Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje, la ANPROD. ¿Cuál fue el tema? Mira, a mí para empezar me parece, estoy muy contento, el público va a recibir un escenario padrísimo escuchando estas voces juntas, entonces muy contento no solamente por tenerlos aquí presentes, sino por el público que nos esté escuchando. Bueno, creo que siempre ha sido un tema, ¿no? El poco reconocimiento que ha tenido el doblaje latinoamericano en muchos aspectos. No sé cómo lo vivirán ustedes, no sé si lo que estoy diciendo es correcto, porque no me dedico al tema del doblaje. Simplemente es lo que me ha tocado ver y escuchar a lo largo de pues, los años que llevo dedicándome a los medios. Y bueno, en general vamos a enfocar esta conversación al tema del uso de la inteligencia artificial en esta industria. Hablando de Shrek. Específicamente de Shrek, bueno, creo que hubo una queja con la última entrega que iba a haber de la película de Shrek sobre el que estaba doblando a Shrek porque no se estaba recibiendo el mismo dinero que quería. Pues es que el que hizo el personaje se llevó $10 millones y él no se llevó nada. Entonces, primero, ¿dónde están parados Ricardo, Sebastián, Héctor y tú como presidente, Ricardo Tejedo, de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje, en el tema de sueldos, derechos, reconocimiento, créditos, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues primero un gusto estar aquí. Creo que son temas muy importantes. Vamos uno por uno. Los créditos ya se otorgan en la mayoría de las producciones que hacemos. Si hay un crédito, hay un reconocimiento para todos. También creo que el doblaje, de ser un área muy oscura que antes estábamos realmente metidos en estudios, gracias a las redes sociales y a otros trabajos que hacemos, ha habido mucho mayor apertura para que conozcan nuestro trabajo. El doblaje en México pues, es realmente una punta de lanza para toda Latinoamérica. Ya se hace doblaje en diferentes países, pero bueno, en México creo que tenemos un gran grupo de profesionales que nos dedicamos a esto desde ¿Ya toda la vida. no somos el número uno? Sí, somos ¿Mundial? el número uno. Lo que pasa es que no es mundial, tenemos que hablar por territorios. Ahora, Latinoamérica, que es el territorio que nosotros manejamos, es de los más grandes del mundo. Estamos hablando de casi todo un continente, en donde, a excepción de Estados Unidos, Canadá y un par de países muy pequeños, se habla todo español o portugués en Brasil. Pero somos una comunidad enorme y además con tanta apertura que ha habido para streaming y diferentes cosas, hay mucha producción, muchísima producción que se hace. Entonces, pues creo que son diferentes temas que hay que ir tratando, pero el doblaje está adquiriendo más reconocimiento. Y creo que también habemos personas que nos dedicamos a esto, que no solo hacemos esto, hacemos locución publicitaria, hacemos televisión, hacemos radio, hacemos diferentes cosas. Y bueno, también la gente se ha acercado y le interesa saber qué es lo que hacemos, quiénes somos los que hacemos esto y cómo lo hacemos. Entonces creo que eso ha ayudado a que haya una apertura mucho más grande, ¿no, Sebas? Sin duda alguna, pero ¿cómo estás, Fernanda? Es importante mencionar que esa apertura y ese reconocimiento viene por parte directamente de la gente, del público, de los fans que nos buscan a través de las redes. Yo creo que los sueldos están muy castigados. Claro, no es que sea el reconocimiento. Creo que el crédito está muy castigado. A partir de mencionabas tú, por ejemplo, el caso de Shrek. Al último sí se patentiza esto en la cuestión económica, pero recuerdo perfectamente, yo ni siquiera vivía en México, no me dedicaba al doblaje, pero cuando se estrenó la primera, la gran diferencia que hubo con Eugenio pasando en una alfombra verde con todos los flashes, y los compañeros que hacían las voces casi por la entrada de la cocina. Entonces, el reconocimiento viene por parte de los fans que gustan de nuestro trabajo, pero no
tristemente, por parte de las empresas o nuestros empleadores, Sí, por así decirlo, ¿no? hay dos discusiones muy importantes en la mesa en términos de guionista y director y de personaje y doblaje. Una es con Alejandro González Iñárritu y Guillermo de Arriaga, en donde Guillermo dice, sí, está padrísimo que él se lleve todo el crédito, pero yo escribí la historia de Amores Perros y a mí me dan mi crédito o me levanto en armas por poquito. Y ahí vino, sí, y ahí vino toda el tema de la huelga de escritores más adelante en Estados Unidos, que fue terrorífico. Y dos, y que se da crédito entonces a quien escribe la historia, gracias a este levantamiento, digamos, de Guillermo Arriaga. Y dos, el burro, ¿no? Con Derbez, que pues, ¿cómo? Pues si el burro le gustó a la gente y el burro soy yo, y entonces vamos a hacer la 2 y la 3, a mí me dan mi crédito, tan importante como el güey que hizo el burro en Estados Unidos. Claro, yo creo que es un tema un poco más de raíz, porque si consideramos que el doblaje no es una industria que esté legislada, o sea, Es que empezamos por eso. las leyes no nos reconocen como actores de doblaje, no reconoce a la industria del doblaje, una industria que sin duda ha puesto el histrión en México muy en alto. O sea, para hacer doblaje hay que ser actor, y por eso muchos actores de doblaje son multidisciplinarios, porque estamos en la formación actoral, ¿no? Pero si la ley no nos reconoce, ya no digamos la lucha laboral, ¿no? Ya no digamos buscar un salario justo, ya no digamos Seguro. buscar estar protegidos en un contrato para que la inteligencia artificial no nos venga y nos quite las fuentes de trabajo, uno, y dos, cómo nosotros vamos a poder enfrentarnos allá afuera ante la ley si la ley no nos reconoce, ¿no? Ha habido muchos avances al respecto, pero sin duda eso es algo que a nosotros nos ocupa muchísimo. Hoy les preocupa que Ricardo Tejedo, Sebastián Yapur, Héctor Emanuel, hoy, ¿cuál es la mayor preocupación para ustedes en el mercado global de doblaje? Bueno, yo creo que ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, de todo, y no solamente en nuestro rubro, sino en todo. En todo el mundo la gente está temerosa. Creo que hay que entender que lo que hacemos nosotros, manejamos emociones, somos humanos que estamos interpretando personajes y que tenemos que estar manejando emociones. Una inteligencia artificial, por más que clone una voz o por más que la replique, hasta este momento hay ciertas emociones que no se pueden dar. Podemos ver muchos videos que ahora hay en YouTube y este tipo de cosas con inteligencia artificial, que es una narración medio plana, medio... Pero no, eso que no lleva eventualmente nada. se va a mejorar, ¿eh? Obviamente va a ir Ese es mejorando. el tema. Aquí lo que tenemos que entender es que no es una guerra, no es una campaña contra eso, sino es simplemente entender qué es lo que viene con las nuevas tecnologías, ver cómo nos funcionan, cómo podemos aprovecharlas para ciertas cosas, ciertos procesos que puede haber del doblaje para facilitarnos, pero entender que estamos trabajando con humanos y con emociones. Y que además, justamente estaba comentándolo el otro día con uno de los clientes, le decía, mira, el doblaje no es una traducción, es una... No. Es una adaptación cultural de muchas cosas que nosotros cuando hacemos una adaptación de alguna película, te voy a poner un ejemplo muy claro, de varias películas que yo he dirigido, de repente, no sé, en Hotel Transilvania me salía una opción que hablaban de Garth Brooks. Garth Brooks, no sé qué veas en Estados Unidos, no lo conoces mucho, es una persona que canta canciones campiranas, etcétera. En la adaptación de acá yo le puse que venía el tipo de un concierto de La Arrolladora, por decir algo. Sí. Entonces tenemos que hacer adaptaciones, tenemos que ir pensando cuál es nuestra cultura, qué es lo que aplica. Entonces creo que la diferencia aquí, si fuera solamente una traducción, pues sería algo muy, muy fácil de aplicarlo, pero es una adaptación y es una interpretación. ¿Qué tanto les dejan meter mano en el guión? Depende del cliente. A mí me han dejado en muchas películas, me dicen haz la tuya, Siéntela. diviértete. Creo que se ha visto un cambio en diferentes clientes. Yo trabajo mucho para Disney, por ejemplo, y antes era un poco más cerrado porque no podías decir ciertas cosas. Ahora ya hay más apertura, ya hay un lenguaje mucho más natural y podemos irle poniendo chistes divertidos, ciertas cosas. A mí, yo creo que tengo mucha apertura para hacerlo, pero obviamente hay ciertos límites que tenemos que respetar, ¿no? De tener unos audífonos, una pantalla, una consola, loops que van y vienen para que tú puedas meter tu voz, empatar el lip sync, que lo que dice en otro idioma se mueva más o menos los labios. Hoy, ¿qué técnicas hay? Hoy, tecnológicamente,
Porque me llama mucho la atención que en todas las plataformas de streaming ya al final es traducción al alemán, al turco, al español, al italiano, tú las traes al ruso. O sea, viene ya una cantidad de agradecimientos y de staff correspondiente a cada país que antes no existía. Sí, pues bueno, o sea, técnicamente hablando, hacer la diferencia en el atril estando ahí, o sea, técnicamente y tecnológicamente ha cambiado mucho. Antes estábamos todos metidos en una cabina, ¿no? Porque había cinta y había tracks poquitos para grabarlos. Ahora, con la era digital, pues tenemos muchos tracks, casi tracks infinitos, me atrevería a decir. Entonces ahora la dinámica ha cambiado muchísimo en la sala, la forma como se actúa también ha cambiado, no porque la forma de actuar sea diferente hoy en día, porque el mundo es diferente, ¿no? Justo el objetivo del actor es ir con el mundo para seguir teniendo el enganche adecuado con el público y con la historia que estamos intentando interpretar. Entonces yo creo que técnicamente hablando hoy sí hay una diferencia, porque también tenemos que hablar de todo lo que ha dejado esta industria un poco pues mocho, ¿no? O sea, de lo que hay allá afuera que no es de calidad y que todos aquellos que hoy piensan que el doblaje es mejor verlo en su idioma original porque el doblaje es malo, también hay mucha oportunidad de ver allá afuera lo que se hace hoy en día. Hay mucho también doblaje de calidad. Por ejemplo, ¿qué te llama la atención? ¿Qué es para ustedes, cada uno de ustedes que dice, no manches, Fernanda, cuando veo esto no lo puedo creer? Acompaña a Ricardo Tejedo, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje, Sebastián Yapur, actor de doblaje, que agradezco públicamente, porque hace rato te topaste con Gonzalo Oliveros, sí, querido amigo, toda la aportación que le diste a RMX. Gracias. Fernando. Gracias. Proyecto inolvidable. Y Héctor Emanuel, actor de doblaje, y preguntabas, Santiago, algo bien interesante. Por favor, arráncate. Bueno, alguna vez me tocó platicar con alguien que se dedica al doblaje, X o Y, y me dice, si te quieres dedicar al doblaje de verdad, no disfrutas las películas de la misma manera porque pues, al final tienes que ver escenas en ciertos momentos, en diferentes contextos, que te pueden llegar a spoilear toda la película completa. Y mi pregunta fue, entiendo que ahorita tienen contratos de confidencialidad para las películas que están haciendo en este momento, pero las películas que ya salieron, pues ya se puede platicar un poquito más. Y mi pregunta fue, ¿cuál fue la escena que más les dolió spoilearse de toda su carrera? No, pues yo la tengo superpuesta. O sea, yo sí diría que la muerte de Han Solo. Híjole. ¿No dormiste? No, o sea, salí de ahí choqueado, ¿no? O sea, una cosa de que me lo tuve que quedar yo. O sea, sí, de verdad es algo que no hablé, algo que no estuve ahí como nada. No puedes. O sea, cero. Entonces, imagínate. Entonces creo que esa sin duda. Solo con tu almohada. Sí. A mí me pasó cuando, bueno, con Ricardo estamos juntos en un videojuego que se llama Gears of War y que la gente Buenísimo. lo quiere mucho. Sí. Y pues nos tocó una escena, bueno, a mí me tocó la escena donde muere Dom, que es el mejor amigo del personaje. Yo. Y algo que te pasa, claro, aparte era mi amigo. Sí. Y algo que pasa en el doblaje es que tú te vas enterando cuando lo vas actuando. No es como una obra de teatro que te llevas a tu casa, te sabes el guión. Entonces, en el momento que pasó eso, no sabíamos, se puso muy sentimental la cosa y claro, como dice Héctor, luego no puedes decirle a nadie hasta que no sale el juego y todo. ¿Y tú? Híjole, yo son varias cosas, pero creo que una de las que más me gustó fue cuando dirigí el doblaje de Coco. Ay, qué belleza. Ay, se me hace entrañable. Que la verdad de los es doblajes, mira, valoro mucho Shrek, La Era de Hielo con Jesús Ochoa, pero Coco fue entrañable. Entrañable y además saber cómo venía toda la historia, grabamos con tanta gente en diferentes países, fue una grabación de meses para lograr hacer esa película. Saber lo que implicaba esa historia y a dónde iba, y como dicen, no podérselo decir a nadie, para mí fue una cosa, cuando se estrenó fue maravilloso, ¿no? ¿Hay cosas que se prohíben hoy, ustedes, como chamba, como trabajo, o lana es lana? No, justo creo que una de las cosas que hoy sufre la industria es estar siendo congruentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? Porque hay mucha competencia desleal entre las empresas, hay mucha competencia desleal entre los compañeros. Empresas como Amprod hoy en día le dan solidez a una industria que requiere justo empujar, creo, que mejores rates, mejores condiciones de trabajo. Pero
todo ese lado está muy mermado, ¿no? Todo ese lado es nadar un poco en contra, no sé. Sí. Los años 70 fueron técnicas de doblaje en México impresionantes. Fueron 50 años de doblaje mexicano que se convirtió en el favorito hegemónico, ¿no? Sí, hispanoparlante. Claro. O sea, tú escuchas de repente a españoles doblando y dices, Dios mío, no les entiendes nada. Otra cosa. Como Es que es una mexicano. actuación diferente. Sí, pues. Son adaptaciones distintas. Pero hablando de las prohibiciones, hay tanto material hoy en día, está en YouTube, está en streaming, está en redes sociales. O sea, ¿qué tanto todo se debe de doblar? No, mira, yo te quiero contar algo sobre esto. Bueno, ahora ya hay una ley que ya se tiene que doblar todo lo exhibido aquí ¿Sí? para la gente que es débil visual o para diferentes cosas. Pero bueno, todo esto de lo que hablas, de las diferentes plataformas y todo, yo siento que es bueno, por un lado, porque antes teníamos, ya que decías tú de prohibiciones, antes cuando era televisión abierta no podías decir groserías, aunque hubieran en el original. En los años 80 hubo una época en que había tanta censura en México que no podías, si había un programa donde encontraban cocaína, no podías decir que eran drogas, estaba prohibida la palabra, entonces decían la sustancia, el alcaloide, era una cosa que decían, se oía muy Bien falso. raro, claro. Yo creo que algo que ha favorecido mucho al doblaje es esa apertura de poder hablar con un lenguaje mucho más natural, que si hay una grosería, poder decir una grosería, y también abrirnos un poco a entender que el mundo ya es un poco más globalizado y que tenemos que doblar para varios países. Entonces, de repente me encanta ver un doblaje donde haya una palabra que sea colombiana, que sea argentina, que sea mexicana, pero que entendemos todos. Hay que entender que estamos trabajando para un Hispanoparlantes. hispanoparlantes. Pues es que son muchos países. Y esa apertura siento que ha hecho mucho más natural nuestro trabajo. Hace rato hablaban de las técnicas de actuación. Pues sí, antes veías, no sé, Casablanca y era una proyección porque era sonido directo, las voces eran colocadas de otra manera. Si ustedes ven las películas actuales, realmente ya esa media voz es mucho más íntimo. Las técnicas de actuación Mucho más han cambiado, realista, ¿no? Mucho más realista. Eso es más difícil. Muy difícil. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Fernanda. Tú decías mucho material. Esto es un mercado, la gente lo consume. Se dobla mucho porque a la gente le gusta. Y hay casos muy, muy interesantes de material que viene, por ejemplo, en idioma original y la industria mainstream no lo dobla y vienen los fandubers, que son fanáticos y van y lo doblan. Y tiene millones de vistas ese video doblado por los fanáticos, porque a la gente le gusta el doblaje, le lleva a otra cosa, es distinto. No es lo mismo escuchar al Pato Lucas en inglés que escucharlo diciendo ¡Santo niño del huerto! Porque Lo te prefiero. toca. Claro, ¿cómo no lo vas a, No. cómo no lo vas a preferir? Ponle un mensaje a mi teléfono. Obvio, entonces eso es lo que tiene, la voz humana tiene un poder Sí. de evocación. Tocabas un tema que a mí me quita el sueño. ¿La inteligencia artificial alguna vez alcanzará las emociones? Yo creo que no, pero el riesgo, ¿sabes cuál es? No es lo que la inteligencia va a aprender, costo. es lo que nosotros vamos a desaprender. El tema es que un niño Ándale. que hoy escucha y que está todo el día con un TikTok en la mano, está ya escuchando una voz artificial. Hola, Fernández. Sí, vine a comer. Ay, la voz es horrible. y Ay, la voz es horrible, no la soporto. Pero los niños lo escuchan, lo normalizan. Entonces, el problema Ya no no es a van a- dónde va a llegar la inteligencia, a dónde vamos a hacer descender a la gente. Ese es el problema. Estamos ¿Qué empecinados tema? en que la IA haga cosas que son intrínsecamente humanas. Si puede hacer cálculos, si puede. puede hacer otras cosas, ¿para qué la metes a que actúe? ¿Para qué la metes a que cante? Esas son las cosas que nos Sí, convierten ¿dónde en van, humanos, ¿dónde van a quedar las intenciones y las emociones del ser humano? Justamente. Y además, ¿sabes qué? Algo que me ha pasado mucho y nos pasa, supongo que todos los que nos dedicamos a esto y que llevamos años en la carrera, nos volvemos parte de las familias. A mí me pasa que llego y me dicen, es que tu voz me hace, claro, llevas toda la vida oyéndome. O sea, tú me oías en la televisión, en la sala, toda tu familia, nos volvemos parte de las familias. De repente fíjate que la esto gente que se estás entera. diciendo Ayer está- estaba en una cena y me decían, les contaba de una serie, no sé si te acuerdas de Beverly Hills 90200. Guau, Yo era la voz de pasa. Brandon en esa Claro, por serie. supuesto. Y entonces nos estábamos acordando de esa serie y decían, claro, y es que estaba enamorado de tal, y ese tipo de cosas. Y bueno, vas formando parte de la vida de las personas y vas formando parte de su familia. Sí, Cuando te pero encuentras, esto- somos muy familiares. Esto que estás diciendo está canijo, Yapur, Sí, y sin una legislación de industria, además, ¿no? O sea, es doblemente el problema. Santiago. No,
me perdí completamente No, en la, es que en la qué plática. bárbaro. Estaba muy interesante. Yo llevaba ya formulando la pregunta como ¿Verdad? 3 Lo que pasa conversaciones es que también atrás. es bien importante porque la IA es tan No, es que me potente y dejaste abarca helada. tantas No, cosas. no. Entonces tú dices, No puedes es lo que entrar, por vayamos a ejemplo. aprender, es lo que vamos a desaprender. Desaprender. Hoy entras a TikTok, por ejemplo, y hay 1000 videos con Kiko cantando narcocorridos o cosas. Y yo, que soy la voz original, lo tomo como una cosa que la gente se divierte y dices, está bien y no es que pase nada. Pero ¿qué pasa cuando ya aparezca un comercial con mi voz o aparezca una película? Entonces, si no se sienta ese precedente, como dice Héctor, Sí, o sea, Sebastián Yapur podría entonces promover el narco. probablemente, ¿No? exactamente. Híjole. Ya me acordé. Y no solamente es en Una doblaje. Yo estaba viendo un programa de radio ya hecho con IA, en vivo, con locutores, con todo eso. O sea, es impresionante. Un conductor Vienen de por noticias todos, también no te por creas, todo, en claro. todos lados. Porque no cobran seguro, porque no se enferman, no se quejan, no mientas madres, no, pues son... Pero yo les digo una cosa, no hay ni habrá, y eso sí no lo podemos olvidar, Sebastián le dio al clavo, el contacto humano. O sea, que nuestro hijo chiquito se acostumbre a una voz tan mecánica, ¡qué miedo! Total. ¿Cómo llega el doblaje a sus vidas? Digo, porque lápices hay en todos lados para los artistas, ¿no? Legos o cosas para construir en todos lados, ¿no? Y de ahí nacen muchas de las profesiones que terminas impartiendo toda tu vida. Pero no, quizá no tengas un micrófono o la oportunidad de poner encima tu voz como para saber qué es la pasión de tu vida. ¿Cómo llega a ustedes el doblaje? Bueno, en mi caso llegó de una manera bastante esquiva porque yo vengo de un lugar donde no había doblaje, no había nada, solamente había tele en blanco y negro. Entonces yo era de los que creía que los personajes hablaban en español. Hasta que un día me tocó ver Los Tres Chiflados en inglés y fui desesperado a contarle a mi mamá esta cosa tan extraña y ella afortunadamente me dijo, no, pues es el doblaje, son gente que hace esto y se hace en México. Y pues ahí vino Vámonos mi a derrotero de Jujuy, Argentina, México. Me tomó 30 años, pero llegué. Pero sí hay que hacer la salvedad que en aquella época no había manera de saber. No había biblioteca, o sea, No, tú no había decías, nada. no había nada. Hoy en día, diario nos escriben 20 personas diciendo quiero ser actor de doblaje, me encanta, pero porque hay una glamorización. Pero en esa época no se sabía absolutamente nada del doblaje y no había lugares donde aprender. Era muy... Regresen, por favor. Tenemos 15 segundos. Ya no nos va a dar tiempo, Héctor Emanuel, Gracias, Fer. Sebastián Yapur, Ricardo Tejedo. Y quiero decirles, en este poquito tiempo, de veras no es tragármelo, sino decirles, soy su aliada. Gracias. A la hora gracias, que quieran, como quieran, donde quieran. Gracias. Este puede ser su espacio. Si tienen ideas sobre radio, ideas para poder compartir, vénganse. Aquí hay un semillero de chavos de 20 años a 65. Encantados Que es el de la más vida. grande. Creo que sí es. Pues sí Hay está que padre. aprovechar esto y la verdad es que hay mucho de qué hablar. Muchísimo. 65. Muchísimo. Aparte, la voz artificial es artificial para todo, para radio, para doblaje, No, ya aquí nos está no. pegando en los Aquí comerciales. de o sea, en todo. artificial no tenemos nada.